Bendiciones, amados. Un gusto poder llegar hasta ustedes con nuestro canal A la Luz de la Biblia. Soy el pastor Henry Mayor y me gozo grandemente en poder compartir y poder hacer llegar a ustedes este programa con esta temática que es tan puntual para la nación cubana en los tiempos que estamos viviendo. Hoy tengo invitados que para mí son de lujo y me deleito muchísimo en tenerlos conmigo. Es el pastor Alex Sal, que nos visita desde Espinal del Río. Está aquí pasando unos días con su esposa y su niña. Y tenemos también al pastor Anderson, que es un invitado continuo en nuestro programa. Pastor Alex, un gusto tenerte por acá. ¿Y cómo está la familia? Bien, primero que todo, gracias al Señor por esta oportunidad y gracias a ustedes, gracias al canal A la Luz de la Biblia por este privilegio. Estamos acá con la familia, estamos en cuestiones de trabajo, en la obra del Señor, pero es una bendición y deseamos también estar aquí en este tiempo que sabemos que es de tanto provecho espiritual para nuestras vidas. Así es, Pastor Anderson, la familia, ¿todo bien? Pues agradecemos a Dios por el bienestar que disfrutamos al momento y pues muy satisfechos de poder compartir este tiempo y también el contenido que vamos a tratar, que creo que es de utilidad y es oportuno pues que las personas conozcan. Nuestra nación está viviendo momentos muy importantes. Yo creo que son cruciales el tiempo que estamos viviendo. Se está debatiendo un código de la familia. Ya estamos en fecha prácticamente de comenzar las consultas populares a partir del mes próximo, que ya está muy cerca, el mes de febrero. Y yo creo que es necesario que nosotros como iglesia podamos levantar nuestra voz profética para traer luz al entendimiento, no solamente del pueblo cubano cristiano, sino también de toda la población cubana. Y el tema que hoy nos ocupa, estuvimos en programas anteriores hablando de la gestación solidaria y hoy el tema es también enfocado en el Código de la Familia y estaremos hablando de la responsabilidad parental. El título es Lo que no ha sido dicho y lo que usted debe saber sobre la responsabilidad parental. Hemos estado viendo a través de los medios una campaña de propagandización del Código de la Familia, pequeños spots, pequeñas conferencias acerca de todo lo que tiene que ver con el Código de la Familia. Y hemos notado que en múltiples ocasiones utilizan una terminología que aparentemente es inofensiva, aparentemente no hace daño, muy coloquial, muy técnica en ocasiones, pero que sabemos que hay algo detrás y hoy nosotros estamos direccionando nuestro esfuerzo en develar qué es lo que hay detrás de cada terminología, de cada frase, de cada concepto que está plasmado en el Código de la Familia. Pero yo creo que es importante que antes de poder hablar del tema de la responsabilidad parental, podamos asentar bases y apropiarnos también del concepto que el mismo Código de la Familia, el proyecto de ley que ahora mismo está presentándose, nos dice textualmente. Yo les propongo que partamos desde esa base, leamos el concepto y luego empecemos nuestro debate y nuestros argumentos. El texto dice: la responsabilidad parental incluye el conjunto de facultades, deberes y derechos que corresponden a las madres y a los padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación, cuidado de sus hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre su ámbito personal y patrimonial y que son ejercitados siempre en beneficio del interés superior de estos y de acuerdo a su capacidad, autonomía progresiva y libre desarrollo de su personalidad y de su grado de madurez. Ahora, nuestro interés hoy es decir lo que la televisión no ha dicho aún y cómo a través de esa terminología que aparentemente es inofensiva, trata de suprimir conceptos que hasta hoy han estado muy familiarizados en la población cubana. Uno de esos conceptos es la patria potestad. Yo creo que la intención específica de este aspecto, de este artículo del Código de la Familia, es suprimir la patria potestad. Ahora, antes de poder ver la propuesta que se nos está trayendo con la responsabilidad parental, es analizar lo que hoy tenemos en el proyecto de ley 1289, o sea, no es un proyecto de ley, es la ley 1289, que es el Código de la Familia que tenemos y está vigente en este momento. ¿Qué nos habla esa ley acerca de la patria potestad? ¿Me podrías argumentar sobre esto, Pastor Alex? Sí, gracias, Henry. Es que nosotros partimos que, como mismo el título del programa dice, lo que no se ha dicho por los medios oficiales de la responsabilidad parental es: una, no se ha dicho, pero dos, es verdad. Sí. Porque uno puede decir, bueno, no se ha dicho porque no es verdad. No se ha dicho, pero es necesario sopesar los puntos porque aquí se está discutiendo algo que es tan preciado como los hijos. Exacto. Como esa bendición, ese regalo de ser padre. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de leyes, no es menos cierto que la cultura cubana en general tiene desconocimiento jurídico, desconocimiento de las leyes. Entonces, nosotros en el argot popular y en la cultura cubana creemos que sabemos de todo. Discutimos como cubanos de cualquier tema, pero hablando de esto, de proyecto de ley, como mismo tú lo decías, una cosa es una propuesta y otra cosa es lo que ya está vigente y se quiere modificar. Entonces, por ejemplo, hablando de patria potestad, es un término jurídico muy antiguo, viene de los albores de Roma, y algo interesante es que yo he escuchado por la televisión y hemos compartido eso, que dicen, bueno, es que la patria potestad tiene una connotación negativa porque en la antigua Roma se usó en algún momento como un derecho que tenía el padre sobre el niño, donde incluso podía venderlo, podía incluso hasta darle muerte. Pero la cuestión es, y eso es lo que significa patria potestad en Cuba. De hecho, nosotros cuando hablamos de patria potestad, que es el derecho que tenemos como padre, que es un derecho universal. Una definición sencilla de los derechos universales o los derechos humanos es que son cuestiones inalienables que defienden principios de vida de las naciones. Así es. Es decir, no es que dos personas se sentaron a ver cómo podían hacer más daño o menos daño o mayor beneficio, sino qué es lo que todo el mundo debería reconocer como un beneficio universal, y es patria potestad. En Cuba se ha asumido, hay una larga historia que después podemos poner algunos ejemplos, pero vamos rápidamente a lo que dice el Código de la República de Cuba de 1975. Esto no es una propuesta, este es el vigente. Exacto. Entonces, este que es el vigente, cuando habla de patria potestad, yo creo que podemos hacer esa dinámica, hablar qué es lo que está, beneficios que puede tener, cosas que pudiera tener su sesgo, que pudiera tener una brecha de donde se puede reinterpretar, y después ver la propuesta. Que el televidente, el hermano que nos está viendo, el amigo, para donde quiera que esté llegando este video, sobre todo en la nación cubana, es: yo voy a decir, me estás proponiendo una nueva idea, entonces déjame ver lo que tengo. Porque muchos están, sí, responsabilidad parental es bueno por esto. Y la pregunta es, ¿qué tengo? Como decía Chesterton, hablábamos eso fuera de cámara, ¿no? En una ocasión, que un escritor del siglo pasado, y una de las cosas que él proponía es, antes de mover una valla, es necesario preguntarte por qué ha estado ahí. No es, vamos a quitar la patria potestad. Bueno, hay que primero preguntarse por qué ha estado ahí. Dice así algunos de los artículos. Evidentemente no voy a hacer una mención exhaustiva, solo algunas pinceladas para aquella persona que nos está viendo pueda por lo menos tener una idea de lo que hoy está vigente. Por ejemplo, el artículo 82 del Código de Familia vigente dice de esta manera: los hijos menores de edad estarán bajo la patria potestad de sus padres. Eso es un derecho reconocido. Todos sabemos que los hijos deben estar bajo nuestra patria potestad. El artículo 83 dice que el ejercicio de la patria potestad corresponde a ambos padres, incluso más que en el derecho antiguo romano, donde solamente era el padre. Era el padre ahora, solamente. el padre y la madre. Otro de los puntos principales, dice el artículo 84, y esto sí tiene una notable diferencia con la responsabilidad parental. Dice el artículo 84, los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres mientras estén bajo su patria potestad, a obedecer. Ese término obligados ya no está en la responsabilidad parental. Incluso Anderson nos pudiera quizás hablar un poco de cómo te lo presenta, ¿no? De cómo te da una nueva connotación. La pregunta, miren, la nación cubana, nosotros, nuestra historia ha sido que escuchamos incluso los cuentos de los abuelos, de nuestros padres, de cómo muchas veces el hijo llegaba y si papá estaba ahí no se atrevía ni a hablar, tenía que pedir permiso para hablar. La generación nuestra, los jóvenes nuestros hoy han perdido mucho de esos valores. Es decir, que nosotros pasamos de una generación donde los padres estaban con toda la autoridad sobre los hijos, y se puede decir que hasta los hijos temían a la autoridad de los padres, y hoy pasamos al otro extremo, donde son los hijos los que están ahora como dueños de los padres, e incluso en las escuelas. Así es. Una generación de cristal que si la regañas, la requiere, bueno, pues se ofende. Exactamente. Entonces, por ejemplo, otros puntos rápidos de la patria potestad, artículo 85, dice que ella comprende los siguientes derechos y deberes. Y eso es importante, porque en la responsabilidad parental vamos a ver otro enfoque, más a deberes de padres que a derechos de los padres y la obligación de los hijos. Por ejemplo, la patria potestad dice que uno de los derechos y deberes de los padres es tener a sus hijos bajo su guardia y cuidado. Todos estamos, yo creo que de acuerdo. De acuerdo, 100%. Atender a la educación de sus hijos. De eso no tiene discusión. Dirigir la formación de los hijos para la vida social. Administrar y cuidar los bienes de los hijos. Representar a sus hijos con todos los actos y negocios jurídicos que tenga interés. El artículo 86 dice los padres están facultados, y aquí vamos a ver otro cambio, que el pastor Anderson lo va a dar la connotación. Los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. ¿Qué padre está en contra de esto?
No puedo preguntar qué hijo está en contra de eso porque ningún hijo quiere que lo regañe y que su padre lo corrija. Aunque después damos gracias porque eso nos ayuda. Entonces, cuando nosotros mencionamos cada uno de estos elementos de la patria potestad, estamos diciendo, a modo de resumen, es un derecho que enfoca la autoridad del padre a cuidar, proteger, a no denigrar, a no discriminar, a no maltratar, a no abusar, sino todo lo contrario, a usar su autoridad en beneficio de la formación del niño, hasta que un día será mayor de edad y entonces tomará sus decisiones. En otras palabras, yo prefiero patria potestad. Por supuesto. Porque no me hace daño, no veo sesgo, no veo conflicto, no creo que nadie va a usar la patria potestad para vender un hijo. Por supuesto que no. Cuba, que para matar un hijo, tampoco, de hecho, es penado por la ley si eso ocurriera. Entonces, bajo ese punto, creo que sería incluso bueno escuchar la propuesta de la responsabilidad parental para que los televidentes la puedan ir comparando. Es cierto, es algo lógico. Es algo lógico hacer ese tipo de comparaciones, porque muchas personas se han acercado mostrando total desconocimiento de lo que hasta el momento tenemos. Así que yo creo que en parte ya estamos cumpliendo con el título que tenemos para el lo que no se ha dicho. Lo que no se ha dicho y usted debe saber. Yo creo que es importante que se sepa eso. Insistir en que quizás pudiéramos estar tomando la decisión o tuviéramos en juego la oportunidad o la ocasión de cambiar algo bueno por algo no tan bueno. Entonces yo creo que esa distinción es sana. Además, la nueva propuesta que nosotros encontramos en el artículo 131, 132 y en lo adelante, que trata precisamente el asunto o la temática, el título de las relaciones parentales, de la responsabilidad parental, y comienza con el alcance, como tú leías al principio, y en lo adelante todo ese contenido forma parte de esta propuesta que se está haciendo. Pero yo quiero, antes de empezar con lo que registra precisamente el nuevo Código de la Familia y con lo que menciona, haciéndonos pensar, yo creo, en algo. ¿Quién es el que está proponiéndonos este cambio? Porque hasta el momento, si nosotros pensamos fríamente, hacemos un análisis de dónde ha surgido la propuesta que nos ofrece este nuevo Código de Familia, han sido un conjunto, un grupo de padres de la sociedad cubana que han pedido que sea cambiado lo que tenemos hasta el presente y lo que se registra. No. Han sido un grupo de madres las que han llegado a la conclusión que es necesario modernizar los conceptos o cambiar los conceptos que hasta ahora no. Los niños ni mencionarlos, por supuesto, porque no tienen la edad suficiente y no tienen el nivel intelectual suficiente para decidir este tipo de asuntos. Incluso cuando se lleve a votación el nuevo Código de la Familia, ellos no forman parte. No forman parte de esa votación. Exactamente. Entonces, ¿de dónde viene esta propuesta? Yo creo que es algo que los televidentes tienen que analizar. Yo como cubano, como padres que somos, como madres, los padres y las madres que nos escuchan, independientemente del contenido que tenga la propuesta. Exacto. Porque no podemos hacer una propuesta en vano. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que en realidad persigue esta propuesta? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los que han visto la necesidad, si es que existe la necesidad de proponer algo que sea cambiado? Porque como decía el pastor Alex, yo creo que ningún padre en su juicio correcto, sano, del tema y en base a la experiencia maternal estaría de acuerdo en sustituir lo que hasta el momento tenemos. Ahora, nosotros cuando atendemos al año en la cual se realizó el Código de Familia vigente hasta el momento, nos damos cuenta que ha sido el gobierno que nosotros tenemos hoy. El propio gobierno, pero ahora desde el propio gobierno se nos hace una nueva propuesta. Un comité de redacción que hay de diferentes esferas, claro. pero de un propósito general. Exacto, entonces, si no han sido los padres que forman parte de la sociedad cubana, si no han sido las madres, por hacer algún tipo de distinción entre padre y madre, aunque nosotros sabemos que la patria potestad no la hace, porque el concepto de patria potestad aplica para ambos. Ambos. Entonces, es un proyecto de gobierno. Es un proyecto de gobierno, entonces. ¿Qué planes persigue el gobierno con hacer este tipo de...? Yo creo que esto sería la temática de todo un programa. Aunque ya en programas anteriores, hemos abordado esa Proclamando la Sana Doctrina y en nuestra la luz de la Biblia, hemos tratado quizás lo que sospechamos y a veces no tan sospechado, sino evidenciado los propósitos que persigue. Ahora, cuando hablamos de la responsabilidad parental, nos remitimos al artículo 132, porque ya al alcance recientemente lo leíamos en ese artículo,
y hablamos entonces de la responsabilidad parental con respecto a los derechos de las niñas y los niños y adolescentes en el artículo 133, que registra en un primer acápite que los derechos reconocidos en este artículo del Código 5 deben de ser, en el artículo 5, disculpen, de este código, deben de ser garantizados, y entonces eso nos remite al artículo 5 que desarrolla precisamente toda una serie de cuestiones. De no discriminar al niño, el derecho a la familia del niño. Cosas con las que quizás muchos de nosotros pudiéramos estar de acuerdo, pero reiteramos la idea de que este proyecto de ley se presenta y se propone como un conjunto, como un todo. Exacto. Entonces puede tener alguna que otra cosa buena que nosotros defendemos, Claro, y que como pastores hemos estado una y otra vez enseñando, y quizás alguien que nos ve, pastor, pero yo he escuchado que tú has enseñado lo importante de educar y proveer para los más vulnerables, estar al tanto. ¿no? Pero hay otra serie de cosas que sí yo creo que violentan lo que nosotros creemos que es lo correcto. Entonces, y de eso hablamos precisamente en el artículo número 133, porque ahí nos habla acerca de la responsabilidad parental. Ya nos damos cuenta que sustituye completamente el término patria potestad, que no aparece en ninguna parte y en ningún artículo de este nuevo código. Por lo tanto, queda anulado completamente el concepto que hasta el momento está legislando el Código de la Familia. Concepto y después contenido. Y el contenido, por supuesto. Entonces, llegamos al punto de que se define la responsabilidad parental con respecto a los derechos de las niñas y los niños, y nos dice, en segundo lugar, que las madres y los padres tienen responsabilidades y deberes comunes. Dice aquí este nuevo artículo: los padres y las madres tienen responsabilidades y deberes comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, al desarrollo y educación integral e inclusiva de sus hijos. Es importante esa palabra inclusiva, eso, porque eso Entonces, está en todo el código. Exacto, hacer un proyecto de ley, nosotros no podemos obviar ninguno de los términos que se emplean, Claro. porque cada término va a evidenciar y a desplegar una serie de contenidos que por sí solo yo creo que debe ser analizado y tenido muy en cuenta, específicamente por aquellos que son padres o que podrían serlo en el futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, cuando hablamos de la responsabilidad parental con respecto a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, nosotros nos damos cuenta que aparentemente la definición que se utiliza al inicio, quizás nosotros estuviéramos de acuerdo al inicio, pero no nos satisface totalmente, y mostraríamos quizás algún que otro desacuerdo con alguno de los términos que se emplean, porque necesitaríamos acudir o recurrir a definiciones de estos términos para entender el alcance que podría tener dentro de nuestra familia y dentro de la crianza de nuestros hijos y dentro del rol que nosotros desempeñamos como padres de familia. Así que cuando hablamos de los padres y hablamos de la responsabilidad en común, es algo que ya está contemplado, o sea, es algo que no necesita ser cambiado porque el concepto de patria potestad lo registra. Y reconoce, o sea, que en esta primera frase, en esta primera oración, en la introducción de este concepto, no aporta nada. Esta nueva propuesta no le aporta nada. Quita más bien. Más bien lo que hace es limitar suprimir. y precisamente quitar, vamos a decir, quitar alcance. Vamos a decir de cierta manera también quitar la oportunidad de influir positivamente o de corregir, de direcciones, orientaciones y una serie de cosas que quizás pudiéramos irlo adelante. Suprimir a sobre través todo de ejemplos, la corrección moderada, porque creo que estamos de acuerdo todos en eso. Nosotros hemos sido resultado de una crianza y nosotros hemos sido muchas veces disciplinados. Tú decías ahorita, pastor Henry, disculpa, sobre que hoy estamos en una generación de cristal. Nosotros fuimos una generación de chancleta y cinto. Así es. Y estamos aquí. Ahora, con respecto a la generación nuestra de chancletas y cinto, yo creo que hay un artículo, un artículo que intentando, vamos a decir, victimizar demasiado nuestra generación, que en realidad nosotros cuando somos adultos entendemos lo necesario de la corrección, lo necesario de la disciplina en el hogar. Porque una y otra vez insistimos que los padres son los responsables del correcto comportamiento de los hijos, son los máximos responsables de construir eso y de velar por eso, son los padres. Entonces, a continuación tenemos un artículo número 34, cuyo contenido nos habla de la responsabilidad parental con respecto a asuntos que ya fueron previamente contemplados en la definición que veíamos de patria potestad. Por ejemplo, uno de ellos dice
que los padres son representantes legales y administran el patrimonio, o sea, el patrimonio administrativo de sus hijos. No hay ningún aporte ahí. En segundo lugar, otro inciso es que los padres tienen el derecho de ejercer guarda y cuidado, de amarle, de procurarles estabilidad emocional, de contribuir al libre desarrollo de su personalidad, teniendo en cuenta sus capacidades, actitudes y vocación, educarles a partir de formas de crianza positiva. Todo eso tiene un enfoque positivo. Creo que cuando vamos al 142, ahora, es donde exactamente, entonces tenemos que llegar, quizás más evidente en el 142, que nosotros sabemos que eso forma parte de una estrategia que se de agotamiento, de fatiga, y más porque hemos reiterado una y otra vez el bajo índice de lectura que tiene. Por supuesto, nuestra nación. Quizás nosotros encontramos este tipo de estrategia que consigue que nadie llegue a finalizar o que no alcance el tiempo. Y uno de los pastores... Está en todo el documento, porque incluso en cada concepto, cada párrafo, el párrafo no comienza con la propuesta que ellos traen. Exactamente. O sea, no viene con el veneno, grueso, o sea, no viene con la información nociva, está mucho más abajo, casi al fin, a la conclusión del párrafo. Llegamos a un artículo como el 142, que nos habla acerca de la prohibición de formas inapropiadas de disciplina. Yo quiero detenerme ahí, porque cuando nosotros definimos lo que es disciplina, nosotros nos damos cuenta que no existe tal cosa. No existe una forma inapropiada de disciplina, porque cuando algo pasa de disciplina y es contemplado, como lo registra este artículo 142, y puede ser clasificado por nosotros o valorado como una forma inapropiada de disciplina, ya no sería una forma inapropiada de disciplina, ya sería una violencia. Exacto, un abuso. Ya sería violentar al niño, violentar a otra persona. Sí. Y el concepto de patria potestad se quiso, en un programa que presentaron y que pusieron en la televisión hace unos días atrás, se quiso presentar el concepto de patria potestad como un concepto que da cierta permisibilidad a que los padres ejerzan violencia y abusen sobre sus hijos. Cuando la misma patria potestad defendiéndola, claro. Dice que en el artículo 84 el patria potestad dice: los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres mientras estén bajo su patria potestad. Y dice incluso que los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. Es decir, patria potestad dice que mis hijos están obligados a obedecerme, y dice en el artículo 86 que yo como padre tengo que hacerlo moderado y adecuado. No me dice que yo puedo discriminar. Entonces, el pastor puede ser, yo quisiera contar algo de la violencia. El pastor Anderson decía que en ese programa, yo también estuvimos conversando después de cámara, ante las cámaras de este programa, y una de las cosas que ellos utilizaban era remitirse al concepto de patria potestad, el concepto romano, que nada más implicaba a la persona del padre, pero nosotros sabemos que no es así con el documento que tenemos. Exacto, involucra tanto al padre como a la madre. Y ese es nuestro concepto de patria potestad. Exacto. Así que cuando nosotros utilizamos aquí en este programa y en cualquier otro lugar que se mencione, ya sea en las consultas populares, que se hagan del nuevo Código de la Familia, cuando se emplea el concepto de patria potestad, es incorrecto recurrir o definirlo bajo el concepto romano. Claro. Es incorrecto, porque ese no es el concepto que se registra en la Constitución vigente. Exacto. En el proyecto de familia, Código de Familia vigente. Ahora, cuando nosotros estábamos en la prohibición de formas inapropiadas de disciplina, entonces yo me pregunto, ¿quién define lo que es una forma inapropiada de disciplina entonces? Porque vea que aquí dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación de las personas adultas, responsables de su crianza, sin que en modo alguno se autorice a estos usos de castigo corporal en cualquiera de sus formas. Entonces, ¿quién define o quién decide qué cosa es una forma de castigo corporal? Un ejemplo. Yo tengo 3 hijos y yo noto que uno de esos hijos acostumbra a violentar, a tener algún tipo de manifestación violenta en contra de uno de sus hermanos. Y yo recurro a un castigo tradicional, mandarlo a dormir a la cama y privarlo de contenido audiovisual, privarlo de la televisión, privarlo de ciertas cosas que a él le gustan y para que entienda que él ha realizado algo incorrecto y que eso va a traer consecuencias. Eso pudiera ser contemplado como violencia, como una violencia, como una forma inapropiada del ejercicio de la disciplina. Entonces cualquiera de nosotros pudiera ser, vamos a decir, acusado
En un proceso legal. Por simplemente impedirle a uno de nuestros hijos que disfrute del contenido audiovisual o que disfrute de algún tipo de O juego. una tarea, exacto, de juego con los amiguitos en la calle. Entonces, ese punto, ¿quién define qué cosa? Porque eso va a variar en diferentes culturas y a través de la historia. Por ejemplo, nosotros en Cuba, aunque somos una misma nación, hay diferentes castigos que son tradicionales. Sí. Yo recuerdo que las maestras acostumbraban antes a parar a los alumnos indisciplinados detrás de la puerta. Sí. Yo no considero que eso sea una forma inapropiada de disciplina o que eso sea violentar, vamos a decir, el cuerpo de un... Yo no lo, ahora, cuando se pasa de algún cierto tiempo, por supuesto, pero un periodo corto de tiempo para que el niño le dé vergüenza a esa acción que realizó, pero quizás alguien considera que sí. Que es una violencia. Entonces eso cae en terreno de nadie. ¿Quién decide? Te digo, bueno, es complicado, el Estado. El Estado es quienes tienen las leyes. Hay una cuestión sobre esto de la familia y es que la familia es sagrada. Evidentemente nosotros como pastores trabajamos con familia. Por años llevamos ministrando familia. Por años recibimos padres, madres que dicen no puedo con la educación de mis hijos. Nosotros tenemos Proverbios, que es el libro por excelencia de la disciplina. Un pasaje como Proverbios 3:74 dice de esta manera: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Biblia nos dice hijo consentido, vergüenza de los padres. Y yo creo que como Anderson lo estaba declarando, ahora la responsabilidad parental prohíbe de ninguna manera que se dé un castigo corporal. Entonces los padres que nos están viendo, uno dice, la patria potestad dice de forma moderada y adecuadamente. Es decir, sin violentar al niño, sin avergonzar al niño delante. Sabemos nosotros que cada niño en sus etapas de edad lleva el castigo de acuerdo a su etapa de edad, el que sea más de acuerdo con su desarrollo. Entonces, en ese punto, lo que hace la responsabilidad parental es rebajar diferentes términos. Desaparece que los niños están obligados a obedecer a los padres. Y lo han dicho, muchas de estas personas de mucho renombre de la televisión cubana lo han dicho, que la responsabilidad parental en sí lo que hace es enfoca todo en que los padres están al servicio, por decirlo de una forma, al servicio de que el niño vaya creciendo hasta que sea solo independiente, que es el nuevo término autonomía progresiva. Exacto. E incluso cuando nosotros estamos valorando esto, miren, es decir, yo educo a mi hijo como yo entienda. Hay una frase que yo sé que es chocante, pero el Estado no parió a mis hijos. Claro que no. Entonces el Estado no puede entrar a mi casa a decirme cómo educarlo. El Estado sí puede, bajo las leyes que ya están, no son leyes nuevas, que si yo discrimino a mi hijo, y eso es importante, porque ahora hay nuevos artículos 2 y 13 del proyecto de ley que hablan de la discriminación en el ámbito familiar por, entre varias cosas, orientación sexual, identidad de género, y eso yo creo que lo podemos hablar más adelante. Pues en la patria potestad se respeta el derecho del padre a que el hijo esté sujeto hasta que llegue a la mayoría de edad de seguir los principios del padre, incluso la religión del padre, el pensamiento del padre. Nadie está diciendo que nosotros estaríamos de acuerdo con que se avergüencen a los muchachos, o que se discriminen a los muchachos, pero un análisis yo creo que objetivo de nuestra generación hoy. Nuestros hijos no necesitan, los jóvenes cubanos hoy no necesitan que se le dé más rienda. Lo que necesitan es que se le dé más responsabilidades con supervisión de padres, de maestros, incluso de abuelos de la familia. Pero si se permite el término, es agarrarlos más, sostenerlos más para darles más principios que soltarlos. Exacto. Vivimos una generación rebelde. Jóvenes rebeldes que con 12, 13 años tenemos padres que dicen no puedo con él, lo mato a golpes. No estamos hablando de matarlo a golpes. Entonces, la patria potestad, es cierto que el énfasis general es que el padre es responsable sobre la educación de ese hijo. La responsabilidad parental es que el padre tiene el deber de hacerlo crecer. De acompañarlo, exacto, en la educación, acompañarlo, pero no. Y entonces nosotros tenemos una nueva propuesta que incluye términos como el que ya veíamos, educación integral e inclusiva. Entonces nosotros como padres se nos está obligando, entonces ya notamos que esta nueva propuesta de una forma muy sutil y con un lenguaje que pudiera parecernos inofensivo nosotros, prácticamente, inofensivo y correcto, se intenta introducir en el interior de nuestros hogares y con la intención de limitar el ejercicio nuestro como padres y el papel y el rol que nos corresponde a nosotros jugar dentro de la educación de nuestros hijos. Y cuando eso es limitado, entonces se está violentando nuestros derechos. Y yo creo que para resumir y ir dándole, vamos a decir, algún que otro criterio para que los que nos ven y escuchan puedan ir entendiendo. Yo como padre me siento invadido por esta nueva propuesta.
Y yo creo que hay muchos de los padres que se han detenido a leer que han tenido la misma sensación. Exacto. Nos hemos sentido invadidos por esta nueva propuesta y además un tanto confundidos porque tenemos términos, como ya decía, educación integral e inclusiva. ¿Qué es eso? Entonces se está incorporando este tipo de terminología que normalmente nosotros los hemos estado escuchando. Exacto. De una comunidad que pretende legalizar lo que nosotros creemos que es incorrecto, que pretende atribuirle moral a prácticas que han sido históricamente, tradicionalmente y bíblicamente catalogadas como inmorales. Exactamente. Y todo eso contemplado bajo términos de inclusivos, integral. Además de eso, esto no solamente son términos alarmantes, sino también, como tú decías hace un poco, los términos de autonomía progresiva. Si nosotros notamos que en este nuevo proyecto se está intentando que los hijos tengan más participación, fíjense que el inciso C del artículo 134 nos dice que los padres tienen la responsabilidad de educarle a partir de formas de crianzas positivas. Todos estaríamos de acuerdo con eso, pero ese no es el todo. No, claro. Eso no es el todo. Nosotros vemos que en segundo lugar dice con formas de crianza positivas, no violentas y participativas. O sea, ¿hasta qué punto un niño de 4 o 5 años puede tener participación en su crianza? Un niño de 15, 16 años que aún necesita tutela, aún necesita dirección, aún necesita orientación. Entonces, se le está atribuyendo un papel protagónico al niño dentro de su propia formación y educación, cuando el concepto de patria potestad coloca esa responsabilidad en los hombros del padre y le da la autoridad. Siempre nosotros hemos notado que el gobierno ha limitado las formas violentas de educación. Entonces, si alguien dice, no, pero entonces si le damos la autoridad al padre, los padres pueden abusar de sus hijos. Pues no. Hay un gobierno que va a estar velando para que eso no suceda. La propia patria potestad ya lo impide. Entonces, cuando este tipo de prácticas, que aunque pudieran ocurrir, son la excepción, yo creo que en el caso de nuestro país son tan pocas que ni siquiera vale la pena tenerlas en cuenta, no son relevantes, pero pudiera darse el caso, y esos niños van a necesitar protección y van a necesitar asistencia legal. Y yo creo que hasta el momento, aunque nosotros hemos escuchado de casos, pero el gobierno ha estado ahí para ofrecerse. Y hay todo un andamiaje de leyes que protegen y que hasta el momento lo están haciendo. Si no existieran, yo creo que fuese necesario proponerlas, pero si existen, ¿por qué es necesario sustituirla? ¿Y por qué la vamos a sustituir? Por este tipo de ley que no solamente hace que el niño tenga un papel protagónico dentro de su propia educación, obligando a que los padres le den más participación en la educación, sino también que de cierta manera utiliza una serie de términos que le da, nos ofrece a nosotros los padres mucha más confusión, como el de autonomía progresiva. ¿Hasta qué nivel llega esa autonomía? ¿Quién puede definirlo? ¿Quién puede definirlo? Autonomía. ¿Quién puede medir esa autonomía? Y lo otro es que, por ejemplo, en patria potestad, el que está vigente, está ya incluido esa idea de que el niño vaya creciendo, lo que no se menciona específicamente como autonomía progresiva, que es un término más novedoso, pero ya está. De hecho, nosotros somos resultados. Lo que vamos a votar en esa constitución, en ese proyecto, en este proyecto, para llevarlo a cabo ya como ley, el código de familia, el que sería el actual, ya somos nosotros que venimos de una generación. Es cierto que hay algunos casos tristes donde los padres abusaron, pero fueron penados por la ley. Es decir, si son descubiertos, son penados por la ley. Hay ahora un punto importante. Vamos a hacer un poco de historia. Yo creo que sería bueno que los que nos están mirando digan, ok, pero bueno, sí, me has dado algunos que otros elementos, ok. Lo que estamos diciendo es que si responsabilidad parental es tan bueno, vamos a ver si tiene algunas brechas donde se puede ser más peligroso. ¿Por qué? Nosotros la mayoría de estas cosas que estamos hablando es porque hemos visto en 30 países que nos rodean que han aprobado leyes como esta, que hoy están quitando. Por ejemplo, en Canadá, hace 3 meses un padre fue violentado su derecho de patria potestad, que se le quitó completamente porque dijo que su hija era ella, cuando su hija verdaderamente es ella. Y no porque eso es violencia de género, eso es discriminación y se cambian términos. Todo porque, miren, nuestra generación, lo vuelvo a repetir, necesita una mano dura que no quede golpe, una mano dura que sepa decir no, una mano rectora, mano dura que sepa decir es ahora Así esto. Es. De hecho,
Si nosotros nuestros hijos, nuestros hijos, un niño de 10 años ahora, me dice, quiero coger una cuchilla y rasparme la cabeza. Uno evidentemente no lo haría, No, claro. aunque lo haga escondido. Pero si se quiere coger un cuchillo y empezar a hacer mono, no, porque nosotros sabemos donde El la daño. madurez de ellos no llega, nosotros decimos no. Ahora, el punto con esto, hagamos un poco de historia. ¿Qué pasó en 1999 con el niño Eliam? Si nosotros recordamos todo eso que se volvió en ese algo- punto quería llegar, porque Ajá. sería bueno, hemos hablado de terminología técnica, hemos estado hablando de artículos, y es bueno llegar al sector de la población con ejemplos prácticos y ejemplos palpables que son parte de la historia. Así ¿Hasta es. qué punto es beneficiosa la patria potestad? Y yo creo que ese es un ejemplo que ibas a poner, Exacto. es clave. Beneficio histórico para la patria potestad. Y aquí no estamos ni defendiendo ni quitando el hecho histórico. Estamos diciendo que es un hecho histórico, no se puede negar. Exacto. Todos recordamos que cuando sucedió esto en 1999, la madre que se lleva al niño con su pareja, ya estaba separado del papá, en toda esta situación que naufragan, el niño lo toman familiares, lo tienen en Miami, los familiares en Miami estaban pidiendo la custodia. No vamos a detenernos ahora en especificidades, Sí, claro. pero ¿cuál fue uno de los argumentos principales del Tribunal Supremo de la Florida en este aspecto? Patria potestad. Y eso fue lo que hizo que Juan Miguel tomara a su hijo y regresara a Cuba por la patria potestad. Yo hago una pregunta. Hoy no funciona entonces la patria potestad. No. Ya no funciona. Ya el término hoy es arcaico. Ya el término hoy es que se quiere vender a un hijo, matar a un hijo con eso. Yo creo que esa ha sido una de las victorias más grandes que Exacto. en los últimos años. Aplicando la ley. Aplicando la ley, y que en cierta medida se hicieron un grupo de campañas y constantemente nosotros éramos jóvenes, éramos niños cuando aquello. Nos dieron fotos en las Nos dieron escuelas. fotos y exigíamos en base al concepto de patria Patria potestad. potestad. Entonces, en ese sentido, no solamente se benefició un país, sino que se familia. benefició una familia. Una familia. Bíblicamente, yo creo que nosotros estamos defendiendo tanto la patria potestad, entre varias cosas, porque defiende los derechos inalienables, y que el corazón de la patria potestad viene de las escrituras, donde dice: Exacto. los niños, ustedes no son libres de hacer lo que quieran, ustedes tienen que estar bajo la sujeción de los padres. De hecho, Pablo se lo dice a la iglesia de los Efesios, dice: hijos, obedeced a vuestros padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos, es decir, que no se incite Y no vuestro provoquéis corazón a ira. a provocar Ahí la está, ira. ahí está el verdadero balance. Esa es la patria potestad, es padre, sé fuerte, pero no destruyas. Y habla a los hijos: hijos, someteos a vuestros Hijos, padres. someteos a vuestros padres. Entonces, si hacemos historia, ¿no funciona? Yo creo que sí. Sigo con la patria potestad. Hay un punto importante, regresando ahí antes que el pastor Anderson pueda salir con otro ejemplo, y es en la responsabilidad parental, en ese artículo que se mencionaba del artículo 145, cuando habla de los deberes de las hijas y los hijos, dice así, esta es la propuesta, artículo 145, el inciso B: cumplir con las decisiones de madres y padres que no sean contrarias a su interés superior. Yo creo que sería bueno definir lo que es interés superior. Sí, es Los importante. códigos internacionales hablan de el interés superior del niño, es que cualquier ley, es decir, cualquier derecho que se vaya a defender, decisión o situación, con referencia a un niño, tienen que estar los derechos del niño primando por encima de los derechos de los demás. Exacto. Esa es yo creo que una diáfana definición de lo que es interés superior del niño. Ahora, aquí está diciendo literalmente, en esta propuesta, que los hijos tienen deberes de cumplir con las decisiones de madre y padre que no sean contrarias a su interés superior. Si interés superior en esta propuesta es lo mismo que está definido internacionalmente, no hay problema. Sí, claro. Pero yo quiero hablar entonces de lo que el glosario dice del interés superior del niño en la propuesta. No sé si la gente ha llegado al glosario, Bueno, y pero acá al final. es importante Pero leerlo. dice así de esta manera el glosario, por ejemplo. Si me permiten leer Textual. literalmente, no voy ni a añadir ni a suprimir. Dice así, glosario: interés superior del niño, niña y adolescente. Es un principio del derecho de familia a cuyo tenor cualquier decisión que se tome por una autoridad competente en materia de niñez o adolescencia debe darle primacía ante cualquier otro interés atendible a aquel que atañe al niño, niña y adolescente. La determinación del interés superior del niño se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales y probados y no especulativos o imaginarios. Hasta ahí yo creo que es un concepto general. Sí. Ahora viene algo que está sesgado, es decir, que está prejuiciado. Y dice así: por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. Yo hago entonces una pregunta aquí: ¿qué es interés superior del niño de acuerdo al glosario? Y ojo,
porque este glosario te está diciendo, hay conceptos por ahí internacionales, este es el que se va a aplicar Sí, claro. en esta propuesta. Sí. Entonces, este está diciendo en pocas palabras que el interés superior del niño responde a lo que generalmente se habla de sus derechos, pero algunos conceptos tradicionales de familia de los padres no pueden ser contrarios. Si leemos eso a la luz de los hijos, dice que los hijos deben cumplir con las decisiones de madres y padres que no sean contrarias a su interés superior. Yo voy a poner un ejemplo, y muy drástico, porque recuerden, las leyes se exponen de una manera, pero en la interpretación es donde vienen entonces los conflictos. Y fíjense, si mi hijo tiene 11 años y me dice, papá, yo quiero vestirme de mujer, porque me siento ahora mujer. Y yo le digo, mira, sabes que nosotros tenemos una tradición, no es mi padre, el padre de mi padre, nos enseñó que los hombres somos hombres, las mujeres son mujeres. Incluso nosotros tenemos una fe, los derechos humanos, derechos internacionales, la Convención de los Derechos del Niño plantea en los derechos del niño que están sujetos, su libertad de religión, de expresión, está sujeto a la libertad de religión y expresión incluso del padre. Exacto. En pocas palabras, si mi hijo se quiere teñir el pelo, si mi hijo se quiere picar un órgano, es decir, cortar, disculpen, un órgano sano, porque ahora nosotros no estamos viendo esto, pero cuando vamos a países que tienen estas leyes, 5 años después, hay clínicas de cambio de sexo. Cambiarse un nombre, ponerlo más sencillo, ponerse un nombre. O hacer esto, como a veces decimos, la niña viene y quiere ponerse 3 aretes en la lengua, ¿no? Y punto. Tú serás mayor de edad y un día vas a decidir. Esa es discriminación. Ahora el conflicto es este. Si el interés superior del niño me prejuicia a mí, que él no está obligado, es decir, no tiene el deber de cumplir con la obediencia hacia mí, cuando yo tengo ciertos conceptos tradicionales de familia, y todos sabemos a esta altura cuáles son esos conceptos tradicionales. ¿Cuál es un concepto tradicional de familia en el mundo? Familia puede ser poligamia, en Cuba no existe. La poliandria, una mujer con varios varones, tampoco existe, y la monogamia, un hombre o una mujer. La tradición cubana, desde los aborígenes, los españoles, más adelante, es un hombre y mujer. Martí, ¿qué decía? Martí en la edad de oro, porque el niño nace para caballero, la niña nace para madre. Entonces, eso es un concepto tradicional martiano. Exacto. Ahora entonces, los cristianos, porque tenemos una fe, y una fe que incluso por los derechos humanos me tiene que respetar. Yo no puedo ser juzgado, yo no puedo ser discriminado por mi religión. No. Y en nuestra fe nosotros tenemos el concepto desde Adán y Eva, que es la creación, el diseño original de Dios, y se tiene que respetar. Pero ahora le están diciendo a nuestros hijos, desde esta perspectiva, que mi concepto tradicional de familia no tiene por qué ser seguido por mis hijos. ¿Quién dice eso? Una vez más lo vuelvo a decir, el Estado no parió a mis hijos, el Estado no puede entonces limitar mi patria potestad. Por eso es que me quedo con mi patria potestad como está definida. Y ahí es donde entra en conflicto esta serie de términos que nosotros decíamos desconocidos, pero que se incluyen dentro de este nuevo código de familia. Y uno de los más agresivos, yo creo que es ese, autonomía progresiva. Porque precisamente comprende la actitud de los niños, niñas y adolescentes para tomar decisiones, asumir responsabilidades. Y este permiso que nosotros encontramos, que es totalmente agresivo, peligroso, pernicioso, es el que va a precisamente trastocar los roles dentro del hogar. El pastor Alex ponía ejemplos acerca de los beneficios de la patria potestad. Me gustaría poder tener algunos ejemplos que nos aterrizara a la vida práctica. Ejemplos de la afectación, del impacto pernicioso que pueda traer la responsabilidad parental. A mí me encantaría, dado a que esta es la nueva propuesta, el Código de Familia nueva propuesta, a mí me encantaría encontrar un ejemplo positivo. Me encantaría. Pero un ejemplo positivo que yo no lo pueda encontrar en el concepto vigente de patria potestad. Sí, claro. Porque es una propuesta nueva. Hay que justificar esa propuesta. Y esa propuesta tiene que ser justificada en base a que me permita y que me dé beneficio que lo que yo tengo ahora no me ofrece. En cambio, si encontramos cosas más peligrosas, en responsabilidad patria potestad no se permite. Y el tipo de ejemplo que yo quisiera retomar y mencionar un ejemplo común al cual nosotros estoy seguro que estamos acostumbrados, porque nosotros trabajamos con familia, con padres, con madres, muchos de ellos enfrascados en la correcta educación de sus hijos, pero al mismo tiempo trabajamos con madres solteras, con madres que han sido abandonadas por su esposo y han tenido que criar a sus hijos solos, y esto ha generado una serie de conflictos y demás que han afectado directamente a ese niño que se ha criado sin padre o que se ha criado sin madre.
Y muchas veces nosotros hemos visto y hemos sido testigos de manifestaciones incorrectas en el carácter y en el comportamiento de los niños. Estamos hablando de alguna actitud incorrecta, indecorosa. Y muchas veces las personas mayores y adultas las hemos escuchado decir, en el tiempo de nosotros, eso no era así. Entonces eso yo creo que es otro de los beneficios que nos deja a nosotros la patria potestad. En el tiempo de nosotros no era así. Y en el tiempo de nosotros hace referencia a las leyes que hasta el día de hoy están vigentes. Porque son las leyes que han regido el comportamiento, la funcionalidad, el alcance, los beneficios, los roles que juega la familia cubana. Entonces yo creo que es evidente para la sociedad, para esa gente que desconoce de leyes, pero que ha estado enfrascado en darle una correcta educación a sus hijos y que se da cuenta cuando alguien no está educando correctamente a su hijo. Y esas frases yo creo que dejan por sentado y dan por sentado la eficacia del Código de Familia realizado en el año 1975. Y entonces yo creo que de cierta manera da pena que un Código de Familias elaborado en el año, bueno, vamos a decir 2021, durante el año 2020, apenas o al menos fue donde se dio a conocer. Si se gestó años antes, fue desconocido. Pero bueno, en el año 2021 es cuando comienzan todas estas versiones que tenemos, creo que 24 presentes. 24 presentes. Y la comenzamos a conocer en la 22. En la 22. Entonces, pudiéramos poner un ejemplo práctico. El pastor le hacía mención del ejemplo de Elian González, que recientemente acaba de ser padre también. Y me encantaría escuchar la opinión de Elian González, porque sería interesante poder escucharlo a él, porque fue beneficiado. El concepto de patria potestad le brindó a él la oportunidad de ser educado y corregido y de regresar al seno de su padre. Si le dio a él ese beneficio, yo estoy seguro que él estuviera muy de acuerdo en que su hijo también recibiera ese beneficio. Exacto. Entonces, regresando a los ejemplos, nosotros pudiera darse el caso de que en una familia haya un niño que padezca de lo que se conoce disforia de género, como disforia de género. Que nosotros sabemos que es ese tipo de trastorno y ese tipo de confusión que se genera en edades, principalmente en adolescentes y demás. Y el niño se acerca, vamos a decir, que se acerca a alguna persona, sea familiar o no, o alguna persona se da cuenta de este tipo de padecimiento en el niño y le va a ofrecer ayuda. Yo pregunto, ¿qué tipo de ayuda le pudiera ofrecer tomando en cuenta la nueva propuesta del Código de Familia? Vamos a poner un ejemplo. Un niño varón tiene problemas de este tipo de que acabamos de mencionar, tiene disforia de género. Y nosotros o alguien intentando ayudarle le comienza a ofrecer ese tipo de consejos. Mira, tú eres varón y fíjate en tus órganos, fíjate en esto otro, y comienza a hacer al niño partícipe, vamos a hacer, de sus costumbres. Comienza a pedirle que practique cierta actividad física, ciertos deportes, o que aprenda ciertas labores o ciertos trabajos. Esa persona pudiera ser acusada, según el nuevo proyecto de ir en contra de los derechos. Entonces no podría ofrecerle la orientación correcta según el nuevo proyecto de ley. No podría. Sería inadmisible bajo los conceptos, porque en primer lugar el niño tiene autonomía. Y en segundo lugar, nosotros por experiencia conocemos que en los países que han aprobado cosas exactamente iguales a las que nosotros se nos está exigiendo e influyendo a aprobar, estarían legalmente imposibilitadas de ofrecer la corriente orientación. Ahora, nosotros sabemos que hay estudios que se han realizado por pediatras, asociaciones de pediatras que Colegio Americano de Pediatras es uno de ellos que se ha dado cuenta que en el mayor de los casos, cuando se ofrece la orientación correcta, este tipo de padecimiento de disforia de género deja de estar presente cuando el niño alcanza edades superiores. 98% en los varones y 88% en las hembras continúan con el sexo sexo biológico. Si nosotros privamos a nuestros niños de orientación, de la correcta orientación, estuviéramos perdiendo esos altos porcientos que serían saludables para los que padeciesen en el futuro este tipo de padecimiento. Entonces, no solamente las personas un maestro estaría imposibilitado, sino los propios padres. Los propios padres, increíble, ¿no? Los propios padres estarían imposibilitados
jurídicamente hablando, según lo que se nos ofrece en este nuevo proyecto, en esta nueva propuesta. Sí, porque es una propuesta, un proyecto de ley, aún no sé otro. Yo creo que algo importante añadir aquí es, porque quizás alguien nos ve y va a decir, entonces ustedes están diciendo que están en contra de la autonomía progresiva. No, es que estamos muy a favor de la autonomía progresiva en el punto que la patria potestad incluso lo mantiene. Exacto. Por ejemplo, miren, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 14.2 dice, los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Ahora, ¿de qué niños estamos hablando aquí? Yo no estoy hablando de los niños argentinos, de los niños de China, estoy hablando de los niños cubanos. Claro. Los niños cubanos, lo vuelvo a repetir, creo que es la tercera vez, lo que necesitan es más medidas, no a soltarlos, sino a poder educarlos. Estamos en una generación que niños con 11 y 12 años ya están fumando escondidos de los padres, están fuera de las casas, regresan a la hora que desean y no estamos viendo niños que cada vez son más maduros en la cuestión de decisiones, sino niños que cada vez necesitan más la protección de los padres. Esa es la generación que nosotros estamos viviendo hoy. Niños que antes nosotros, que somos más contemporáneos, yo recuerdo uno en la secundaria con 15 años todavía nosotros jugábamos con muñecos. Hoy niños desde la primaria tienen pornografía en sus teléfonos. Entonces, ¿quién mide la madurez del niño? Es el padre. Es el padre que dice, él tiene madurez para dejarlo hacer esto, para dejar hacer lo otro. Pero si limitas mi autoridad cambiando el nombre por responsabilidad parental, si mi enfoque ahora es más ayudarlo a ser independiente, para ayudarlo a ser independiente, hay que aplicar el principio bíblico, que es la vara y la corrección. Es la corrección. Y esa vara y corrección, como la Biblia misma lo dice, no permite violencia sobre el niño, sino educación sobre el niño. Yo creo que otro ejemplo, que la niña pueda decidir hacerse un aborto sin el consentimiento. Exacto. Entonces, o hacerse una operación de reasignación de sexo. Y quizás alguien dice, ustedes están conspiranoicos en ese punto. No, eso está ocurriendo, por ejemplo, hay un caso muy famoso que ocurrió en el Reino Unido de una adolescente que hace alrededor de 6 meses ella estaba demandando al Estado porque cuando ella tiene alrededor de edad 18 años, ya es mayor de edad, y ella demandó a parte del gobierno británico porque cuando tenía 12 años ella pasó lo que es la disforia de género, que en pocas palabras, como decía Anderson, es que ese niño que biológicamente es varón, ahora él está inconforme, de ahí disforia, él no está de acuerdo, se siente mal con su sexo y quiere el otro. En estos países que ya están muchas de estas leyes aprobadas hace mucho tiempo, la niña, en contra de la voluntad de su padre, fue a una de las clínicas, ahí los asesores legales, porque esto involucra a más gente. Es decir, en el cuidado de mis hijos, no es que mi hijo va a tomar y va a leer el código de familia y dice, no, papá, no, es que tendrá algunos cuidadores sociales y otras personas involucradas, es decir, están metiendo más gente en mi familia a controlar cómo yo, que soy la persona más capacitada para saber hasta dónde está madurando mi hijo y en qué proceso está madurando mi hijo, que debo saber la disciplina que lleva. ¿Qué hizo la muchacha? Esto salió hace unos meses, no lo puede encontrar en internet. Demandó al Estado porque dijo que ustedes no podían permitir que yo, siendo menor de edad, en contra de la voluntad de mi padre, me operara. Incluso ahora, ella dice, ahora no tengo vuelta atrás y ahora que sí soy responsable de mis actos, los demando. Y eso claro, eso no sale en la televisión cubana, eso no va a salir en países que quieren proponer esto, porque te presentan responsabilidad parental lo mejor, patria potestad lo peor. Muéstrame dónde está lo peor de patria potestad. Y yo te mostraré dónde está lo peor y dónde están las cosas peligrosas de responsabilidad parental. Yo creo que es necesario que el pueblo de Cuba, tanto el pueblo creyente como el no creyente, escudriñe bien el código, la propuesta del Código de la Familia, sea muy cuidadoso en la lectura, lo lea hasta el final, para que pueda percibir cada una de las tendencias que hay. Porque resumiendo lo que hemos hablado de aquí, la responsabilidad parental suprime la patria potestad, limita la autoridad de los padres, tilda como violenta la corrección moderada, y yo creo que eso es algo que nos afecta a toda la población cubana y a la familia cubana. En la juventud cubana no estamos en tiempos de darle más rienda a los muchachos, sino de poder instruir a los padres, ayudar a los padres a tomar más de las riendas sociales. Así es, la afectación va a ser directamente en nuestros hogares, dentro del seno del hogar. Yo creo que tenemos que ser muy responsables con nuestras decisiones, con lo que vamos a aprobar, con lo que vamos a decir sí o lo que vamos a decir no. Así que le exhorto al pueblo de Cuba a que evalúe cada uno de estos argumentos, medite en ellos. Ahora, yo creo que sería bueno. ¿Cuál es lo que proponemos? ¿Qué se está proponiendo? ¿Qué me puedes decir, Ale? Bueno, nosotros sabemos que a la hora de llevar a cabo la propuesta, aquí nosotros hablamos de argumentos, hemos dado críticas, por qué sí, por qué no.
A la hora de dar los argumentos, según el comité electoral planteó, no puede ser, yo estoy en contra de esto y punto, ya, porque no me interesa, porque vi un video que dura casi una hora y ahí hay 3 personas que están diciendo que eso es malo. No, tiene que ir con habilidades rectoras o Exacto. modificación, adición, eliminación, dudas o valoraciones a positivas. En este caso nosotros traemos una muy general, aunque sabemos que ya, al menos hoy, en esta fecha ya salió lo que va a ser el tabloide que se va a imprimir, es decir, con las secciones. Una modificación, o más bien aquí una propuesta sería eliminar el concepto de responsabilidad parental del código de familia que se quiera aprobar y quedarnos con la patria potestad. La cuestión yo creo que es sencilla. Me traen una nueva propuesta. Yo he valorado los pros y los contras. Quizás alguien nos diga, pero eso no va a ocurrir. Me quedo con patria potestad, que ya lo conozco, que lleva años funcionando, que internacionalmente lleva funcionando, que a mí me funciona como padre, que incluso los que estamos viendo este programa, son cristianos, funciona con el libro de Proverbios, con la corrección, sin la violencia, discriminación, y me quedo con ese. Y punto, es entonces eliminarlo. No es que voy a ajustar, porque miren, ajustar aquí, quitar allá es más fácil. Me quedo con lo conocido que históricamente, socialmente, bíblicamente, jurídicamente, en correlación con otros puntos, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Déjame instruir. Y la palabra hebrea, porque hemos hablado de cuestiones sociales muy buenas, pero la palabra hebrea de instruir es inculca y da la idea como el alfarero o esa persona que está tallando, que está, es decir, todos sabemos que la educación hacia los hijos es difícil. Aquí no está hablando de nada, siéntalo, ponle una chapa en las manos, dale gol. No. Estamos hablando que cada uno de nosotros como padres aprendemos a ser padres con nuestros hijos. Y base a la experiencia que tenemos, más o menos, lo que sí sabemos es que con los hijos tenemos que tomar amor, pero con mucha disciplina también. Porque se van de las manos y las estadísticas demuestran que hijos que no han sido educados correctamente bajo el patrón de padre y madre, con los procesos disciplinarios, sí, con un régimen estricto, no de violencia, pero eso tiene mayor tendencia a una vida delictiva. Entonces, en ese aspecto, yo protejo a mis hijos. Así es. Y creo que esa debe ser la consigna que debemos tener todos nosotros. Vale destacar el hecho de esta propuesta que nosotros estamos haciendo, porque aún estamos a tiempo. Hay un pensamiento fatalista que asume no, ya está determinado, todo sentado, lo que va a ser así, asado. Yo creo que el punto al que hemos llegado contradice ese pensamiento fatalista, porque los hechos de 2018 evidenciaron que al menos se atendió de alguna forma, se atendió a esas consultas que se le realizaron y a esas, vamos a decir, intervenciones que se realizaron sobre aquel famoso artículo del matrimonio de la Constitución que legislaba el matrimonio 68. Y entonces, y al presente, yo creo que estamos a tiempo, a pesar de que ya sea un proyecto de ley que haya sido aprobado por la Asamblea, pero si se nos da la oportunidad. Pero bueno, ellos están de acuerdo que así se eduquen a sus hijos. La Asamblea tomó su decisión de proponer. Nosotros, si se nos da la oportunidad, si el gobierno nos da la oportunidad a nosotros de realizar este tipo de consultas, pues vamos a aprovecharlas. Claro. Y vamos a proponer, porque recuerden que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, como ellos dicen, de construir una Cuba mejor. Exacto. Y nosotros sabemos que si callamos, después podemos lamentar. Aparte de todos aquellos que nos escuchan, que forman parte de la comunidad cristiana de Cuba, yo creo que es el momento de que nosotros como cristianos desempeñemos el rol que el Señor nos ha otorgado como luz y sal de nuestra nación. Sí. Y es bien evidente que en este momento es necesario que la iglesia se haga sentir mucho más. ¿En qué sentido? En el sentido de defender sus principios bíblicos, porque nosotros sabemos que la aplicación de los principios que enseña a nosotros la palabra de Dios van a traer paz, van a traer prosperidad y van a traer estabilidad a la familia. Así es. Entonces no podemos callar. Ese momento se nos ha pedido. Es el kairos de Dios. Se nos ha pedido que hablemos, entonces tenemos vamos a hacerlo. Desde una postura de respeto. Si hay criterios opuestos, respetar esos criterios opuestos, como también nuestros criterios deben ser respetados, pero si se nos da la oportunidad, y yo creo que la oportunidad está ahí, porque se va a hacer estas consultas en cada circunscripción y va a ser a nivel nacional. Exacto. Entonces no es algo que nosotros tenemos que viajar 20 kilómetros para exponer nuestros criterios, sino que en la esquina de nuestra casa, ahí se va a realizar la reunión y se nos va a pedir que aportemos, como ciudadanos que somos, ciudadanos cubanos.
y vamos a ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Pero además, yo creo que es bien importante que esos que nos escuchan, que forman parte del pueblo cristiano, se mantengan orando por cada una de las personas que dejaron aquí plasmadas sus ideas, para que quizás Dios pueda tocarles y pueda iluminarles. Y también orar de forma general por nuestro país. Claro, por nuestra nación, por nuestra nación. Yo creo que es el tiempo perfecto para que la iglesia cumpla su rol profético, su responsabilidad. Exactamente. Seamos iglesia y levantemos en este momento tan importante nuestra voz. Que definitivamente, si vamos a la Escritura, si vamos a los profetas del Antiguo Testamento, siempre la voz profética trajo un impacto en la nación, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, en todas las áreas. Fue de un gran impacto y de un gran beneficio también. Entonces, yo creo que como iglesia tenemos que seguir laborando, seguir trabajando, desgastarnos en la obra, el trabajo que estamos realizando. Yo oro por ustedes también, oro por los hermanos que de alguna forma están haciendo llegar a los medios todo este tipo de información tan útil para nuestro crecimiento y para traer luz al entendimiento del pueblo cubano. Si me permite solo concluir con unas palabras, es que esto lo he tratado de dar en algunas conferencias donde he compartido estos temas también, y ustedes también lo han hecho en otras partes muy buenas. Es decir, que estas cosas, lo que no se ha dicho, llegará un momento que la gente ya va a tener las dos partes para solucionar. Claro. Yo lo que quiero es que mi hija, de aquí a 10 años, si yo me da la oportunidad, y todavía estoy vivo, que ella me mire a los ojos y cuando me pregunte, porque ella hoy tiene 3 años todavía, me pregunte, papi, ¿qué tú hiciste cuando se quise implementar todas estas leyes? Yo quiero dar una respuesta. Hice todo lo que estuvo a mi alcance, todo lo que Dios me permitió hacer para defender la verdad. Algo muy importante, lea la Patria Potestad. Todo lo que nosotros hemos citado aquí, lea. Bueno, si tiene acceso, no, pero trate de leer el Código de Familia vigente. Búsquelo, indague. El cubano, no estamos hablando ahora de otros elementos, y que la gente, si los padres se ponen a decidir bajo estos elementos, y número 2, busque información de qué está ocurriendo en otros países. Que abrieron la puerta. Nosotros simplemente estamos diciendo, no estoy diciendo que va a pasar, estoy diciendo que ha pasado en otros lugares. Me quedo con este punto. Porque defiende mi fe, defiende mi familia y protejo a mis hijos. Así es. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, ha sido un privilegio compartir y le damos gracias al Señor por este tiempo. Pedimos que sigan orando para que podamos seguir produciendo materiales como estos y que podamos seguir laborando para darle gloria y honra a nuestro Dios.